Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que realmente va a dar de qué hablar, algo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que involucra a uno de nuestros actores favoritos, Kerem Bürsin. Sí, amigos, porque la noticia es impactante, Kerem Bürsin está siendo demandado por millones. Y lo más increíble de todo es que los motivos detrás de esta demanda son, bueno, realmente sorprendentes. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este escándalo que está acaparando todos los titulares. Antes de sumergirnos en este torbellino de noticias, quiero recordarles a todos nuestros fieles seguidores que si aún no lo han hecho, es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. De esta manera, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Un pequeño clic que nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La noticia saltaba hace poco y desde entonces, la especulación y el debate no han parado. Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su talento y por supuesto por su papel en series tan exitosas como Kara Sevda, y más recientemente por su participación en Sen Kalkam, que lo catapultó a la fama internacional y lo convirtió en un ídolo para millones de fans en todo el mundo, se encuentra en medio de una compleja situación legal. Una demanda millonaria que, según los informes, podría afectar seriamente su carrera y su patrimonio. Pero, ¿quién es el demandante? ¿Y cuáles son las razones tan extraordinarias que han llevado a esta situación? Los detalles que han trascendido son fascinantes y debo decirles que al principio costaba creerlo. La demanda proviene de una empresa y los motivos, como ya les adelanté, son lo que realmente llama la atención. No se trata de un desacuerdo contractual común, ni de una disputa de derechos de autor simple. Esto va mucho más allá. Según lo que hemos podido investigar y confirmar a través de diversas fuentes fiables del ámbito del entretenimiento turco, la empresa demandante alega que Kerem Bürsin supuestamente incumplió un acuerdo de confidencialidad y malversó fondos. Ahora aquí es donde se pone interesante porque no se trata de cualquier tipo de fondo, sino de sumas considerables de dinero que, según la acusación, estaban destinadas a proyectos específicos y que, al parecer, no se habrían utilizado para los fines previstos. La empresa, cuyo nombre ha sido mencionado en algunos reportes como Intermedia, una reconocida productora y distribuidora de contenido audiovisual, habría invertido una suma considerable en un proyecto del cual Kerem Bürsin era una pieza clave, no solo como actor principal sino también como uno de los productores o gestores. La acusación central gira en torno a que el actor habría utilizado estos fondos para su propio beneficio personal, en lugar de invertirlos en la producción y promoción del proyecto tal como se había acordado. Las cifras que se manejan son impactantes, y se habla de varios millones de dólares. Sí han oído bien, millones de dólares. Imaginemos la situación, una inversión millonaria para un proyecto ambicioso con la participación de una estrella de la talla de Kerem Bürsin, y de repente surgen estas acusaciones. Es un golpe durísimo para todas las partes involucradas, especialmente para la empresa que ha confiado en el actor para llevar a buen puerto su inversión. La productora alega que el actor, de manera unilateral y sin justificación aparente, desvió fondos destinados a gastos de producción, marketing, contratación de personal o cualquier otro elemento esencial para el desarrollo del proyecto. Los motivos que han llevado a esta demanda son, como les dije, asombrosos. No es algo que se vea todos los días en el mundo del cine y la televisión. Se habla de un supuesto enriquecimiento ilícito, de una traición a la confianza depositada en él. La empresa demandante busca no solo recuperar el dinero supuestamente malversado, sino también una compensación por los daños y perjuicios causados, lo que eleva la cantidad total de la demanda a cifras astronómicas. Los abogados de la productora han presentado pruebas contundentes, que incluyen extractos bancarios, contratos y correos electrónicos, para respaldar sus afirmaciones. Sin embargo, hasta el momento, la defensa de Kerem Bürsin ha negado rotundamente estas acusaciones. Han emitido comunicados escuetos, afirmando que el actor siempre ha actuado de manera ética y profesional, y que confían en que la verdad saldrá a la luz. Han insinuado que se trata de un malentendido, de una discrepancia en la interpretación de los acuerdos, o incluso, que podría haber una estrategia por parte de la productora para perjudicar al actor. Esta situación es especialmente delicada dado el estatus de Kerem Bürsin. Él es una figura pública muy querida, con una base de fans muy leal que lo sigue en cada proui.
Una acusación de este calibre, si resultara ser cierta, podría manchar su reputación de manera irreparable. Por otro lado, si la defensa de Kerem lograra demostrar su inocencia, la productora podría enfrentarse a serias consecuencias legales y financieras por una acusación falsa. El juego está en marcha y las cartas están sobre la mesa. Los medios turcos están analizando cada detalle, cada declaración, cada movimiento. Se rumorea que el proyecto en cuestión podría ser una serie de televisión o una película importante, y que la inversión se realizó hace un tiempo. El silencio relativo de Kerem Bürsin en redes sociales, donde suele ser muy activo, también ha sido objeto de especulación. Está concentrado en su defensa. Está bajo consejo de sus abogados para no hacer declaraciones públicas. Son muchas las preguntas sin respuesta. Analicemos un poco más a fondo los posibles escenarios. Si se demuestra la culpabilidad de Kerem Bürsin, las repercusiones serían enormes. Por un lado, la indemnización millonaria. Pero, más allá de lo económico, su imagen pública se vería seriamente afectada. Los contratos futuros podrían cancelarse, las marcas podrían romper acuerdos de patrocinio, y la confianza de la industria en él podría verse mermada. Sería un golpe devastador para una carrera que ha construido con tanto esfuerzo y dedicación. Por otro lado, si Kerem Bürsin logra defenderse con éxito y se demuestra que las acusaciones son infundadas, entonces sería la productora quien se enfrentaría a un serio problema. Podrían ser demandados por difamación o por presentar denuncias falsas. Esto sin duda afectaría la reputación de la empresa y su credibilidad en el mercado. Es importante recordar que en estos casos, la presunción de inocencia es fundamental. Hasta que no haya una sentencia firme, Kerem Bürsin es inocente ante la ley. Sin embargo, el daño mediático ya está hecho, y la opinión pública es una fuerza poderosa en el mundo del espectáculo. Además de la acusación principal de malversación de fondos, se han mencionado otros detalles que han añadido leña al fuego. Algunos informes sugieren que la empresa también alega un incumplimiento de contrato en cuanto a la dedicación y el tiempo que Kerem Bürsin debía dedicar al proyecto, insinuando que el actor podría haber priorizado otros compromisos laborales, lo que habría afectado el cronograma de producción y por ende los resultados esperados. Esto añadiría una capa más de complejidad a la disputa. Otra arista interesante es el posible impacto en sus relaciones laborales. ¿Cómo reaccionarán otros productores, directores y compañeros de profesión ante esta noticia? Es probable que muchos prefieran esperar a ver cómo se desarrolla el caso antes de comprometerse con él en futuros proyectos. La industria del entretenimiento es un ecosistema delicado, y la confianza es un bien muy preciado. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un campo de batalla para los fans. Por un lado, están aquellos que defienden a Kerem Bürsin incondicionalmente, atacando a la productora y a los medios que difunden la noticia. Por otro lado, hay quienes se muestran escépticos, pidiendo cautela y esperando a que se conozcan todos los detalles antes de emitir un juicio. Los debates son intensos y a veces un tanto acalorados. Este tipo de escándalos, aunque lamentables, nos recuerdan que detrás de las pantallas, detrás de la fama y el glamour, existen personas con vidas complejas y responsabilidades legales. La vida de un actor de renombre no está exenta de desafíos, y este caso de Kerem Bürsin es un claro ejemplo de ello. Nosotros, como observadores y amantes del entretenimiento, tenemos la responsabilidad de informarnos de manera crítica, de contrastar las fuentes y de esperar a que se resuelvan las situaciones legales antes de formar una opinión definitiva. Es fácil dejarse llevar por los titulares sensacionalistas, pero la realidad suele ser mucho más matizada. Lo que sí está claro es que este caso sentará un precedente. Si se confirma la malversación de fondos, servirá como una advertencia para otros profesionales de la industria. Si Kerem Bürsin sale indemne, pondrá en evidencia los peligros de las acusaciones falsas. En cualquier caso, las lecciones que se deriven de este escándalo serán valiosas. Vamos a mantenernos atentos a las actualizaciones sobre este caso. La batalla legal promete ser larga y compleja. Seguiremos informando a medida que se conozcan nuevos detalles, pruebas o declaraciones oficiales. Les prometemos que no se perderán nada en nuestro canal. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hacerles un resumen rápido de los puntos clave que hemos tocado. Kerem Bürsin, uno de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel internacional, se encuentra en el centro de una demanda millonaria. La empresa demandante, una productora audiovisual,
lo acusa de malversación de fondos destinados a un proyecto específico, incumplimiento de un acuerdo de confidencialidad y posiblemente de no dedicar el tiempo acordado al proyecto. Las cifras involucradas son impactantes y las repercusiones podrían ser devastadoras para la carrera del actor si se confirman las acusaciones. La defensa de Kerem Bürsin niega rotundamente todas las imputaciones, y se espera que la batalla legal sea larga y ardua. Hemos analizado las posibles consecuencias tanto para el actor como para la productora, y hemos destacado la importancia de la presunción de inocencia en este tipo de situaciones. También hemos visto cómo este escándalo ha generado un gran revuelo en redes sociales y en los medios de comunicación turcos. Esperamos que este análisis les haya parecido interesante y les haya ayudado a comprender mejor la complejidad de esta situación. Agradecemos enormemente su tiempo y su atención por acompañarnos en este vídeo. Nos encanta saber sus opiniones y sus pensamientos sobre estos temas, así que por favor, no duden en dejar todos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan sobre esta demanda? ¿Creen que Kerem Bürsin es inocente o culpable? Queremos leer sus puntos de vista. Y como siempre, si disfrutaron de este contenido y les pareció informativo y entretenido, les pedimos de corazón que nos apoyen dándole un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans de Kerem Bürsin o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.